Recuerdo a los 20 años, estando en la universidad, jamás pensé que el día que me iba a graduar no iba a estar mi mamá. ¿Y por qué me recuerdo de eso? Porque yo perdí el examen de admisión en la universidad y pensé que nunca iba a poder ser un profesional graduado académicamente de la universidad. Soy ingeniero industrial, pero recuerdo el día que regresé a mi casa después de ver mis notas, que no fui aceptado en la universidad. Recuerdo que mi mamá me vio y yo me puse a llorar y me dijo: ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Sammy? Yo le dije: es que no entré a la universidad. Y ella me dijo: pero hay otras universidades. Sí, pero son muy costosas. Y recuerdo que en ese entonces mi mamá trabajaba haciendo limpieza en una casa y en ese entonces ella estaba ganando unos $300, 2,000 quetzales. Y la universidad más económica en ese momento aquí en Guatemala era la Universidad Mariano Gálvez. Y la mensualidad era de 800 quetzales en ese momento. Y ella creyó en mí y me dijo: yo te voy a pagar el primer semestre de la universidad porque tú un día vas a ser ingeniero. ¿Y por qué ella quería que yo fuera ingeniero? Porque ella, donde trabajaba con un ingeniero, y el hijo del señor también era un ingeniero. Y ella soñaba que su hijo también fuera un ingeniero. Empecé la universidad y ese primer semestre recuerdo yo que me fue muy bien. Lo gané completo porque mi mamá tenía un compromiso yo con mi mamá. Y gané todo el semestre. Ella me dijo cuando terminó el primer semestre: Sammy, yo ya no te puedo pagar la universidad, pero tienes que trabajar, tienes que prepararte y tienes que graduarte de la universidad. Yo tenía en ese momento 17, 18 años y empecé a crecer, a trabajar, pero con un impulso desde ese año 1999, cuando mi mamá creyó en mí. Hola, yo soy Samuel Díaz, soy un empresario guatemalteco y soy pastor también, soy felizmente casado, tenemos una hija de 10 años y hoy quiero yo contarte mi historia. Yo te invito a este podcast que vamos a estar transmitiendo, donde nos vamos a conectar. Tengo muchos amigos empresarios, tengo amigos deportistas, tengo muchas personas que quiero invitar a que puedan dejar una semilla en la vida de cada una de las personas como tú, que te puedes conectar, que nos estás regalando un tiempo. Pero hoy yo te quiero contar mi historia. Mi historia que hoy, a mis 43 años, no tengo a mis padres porque ambos fallecieron de cáncer. Y quería empezar contándote lo que impactó la vida de mi mamá en mí, porque ella dejó una semilla en mi corazón. Como te contaba, en el año 1999 yo perdí ese examen y empecé a estudiar en la Universidad Mariano Gálvez. Y yo recuerdo que conforme yo iba avanzando, yo me iba también descuidando un poco de mis estudios, pero yo tenía un compromiso en mi mente y era graduarme porque mi mamá había confiado en mí. Yo soy el menor de cuatro hermanos y yo fui el primero que tuve la oportunidad de estar en la universidad. La economía de mis padres en mi juventud fue totalmente diferente que con la de mis hermanos. Nosotros vivimos en un hogar cristiano, en un hogar conformado por mis padres, por mis hermanos. Siempre fue un hogar muy amable, en donde no se escuchaban gritos, no se escuchaban malas palabras. Mi papá un tiempo estuvo tratando con el alcohol. Él tuvo el vicio del alcohol por un tiempo, pero después nos acercamos a Dios y las cosas empezaron a cambiar en nuestra vida. Pero fuimos una familia unida. Mi mamá era el centro de nuestra familia. Mi relación con mis padres era buena, pero era excelente con mi mamá. Con mi papá
pues salíamos, compartíamos algunas cosas. ¿Qué me recuerdo yo de mi papá? Me recuerdo que me llevaba al estadio, a mí me encanta el fútbol, porque mi papá era fanático del fútbol. En algún momento yo te contaré, pero en el Mundial de Estados Unidos 94, mi papá sufrió dos infartos, porque le iba a Argentina, y era un apasionado del fútbol. Entonces yo tenía el fútbol que compartir con mi papá, pero mi mamá era el centro de mis 3 hermanos y de mí. Y siempre ella creyó en nosotros, siempre nos apoyó, y nosotros empezamos a crecer en un hogar muy humilde, un hogar no con lujos, nunca viajamos, no recuerdo yo ni siquiera al interior ir en familia, todos juntos, de vacaciones. No, mis papás siempre fueron trabajadores. Yo recuerdo que desde que yo estaba en preprimaria, yo me quedaba con una vecina porque mi mamá se iba a trabajar y mi papá regresaba ya muy noche. Yo los veía poco porque había que trabajar bastante. Y mi conexión máximo era con mi mamá. Hoy poniéndome a pensar, no sé qué fue lo que rompió mi relación, tal vez en ese momento con mi papá, pero mi papá era muy duro. Venía de una familia en donde mi abuelo paterno también había sido muy difícil su relación con él. Entonces, mi papá era de pocos te quiero, aunque mis hermanos dicen que conmigo era el que mejor tenía relación. Entonces fuimos avanzando en nuestra relación, pero vuelvo y repito, mi relación todo era con mi mamá. Ella me inyectaba positivismo, ella me animaba, ella siempre estaba ahí con nosotros cuando yo regresaba en esos primeros años de la universidad. Ella siempre me esperaba a 11, 12 de la noche que yo regresaba en bus y ella me calentaba mi comida. Mi relación con mi papá, hablábamos del fútbol, hablábamos de otras cosas, pero un poquito distante. Conforme yo fui creciendo, ya 20, 21, 22 años, cada vez mi relación con mi papá era un poquito menos. Nunca nos gritamos, nunca le falté yo al respeto. Tal vez de niño él fue fuerte conmigo, me pegaba fuertemente en algunos momentos, entonces creo que eso iba abriendo una grieta en mi corazón. Pero lo que yo te quiero contar puntualmente hoy es que recuerdo yo muy bien que yo tenía 26 años cuando un feliz 3 de mayo, me casé con mi esposa. Y recuerdo, yo lo tengo presente el día que nos casamos y yo vi a mi mamá muy feliz. Ella nos aportó muchísimo a nuestra boda con mi esposa. Y ella estaba feliz porque yo era el más pequeño de sus hijos, ya los otros 3 ya se habían casado también. Y recuerdo muy bien ese 3 de mayo del año 2008. Fuimos muy felices en la boda. Y nos fuimos de luna de miel, regresamos en mayo, y en noviembre de ese año 2008, recuerdo yo, octubre, noviembre, que nos dieron la noticia, mi mamá empezó a tener achaques de salud, complicaciones en su salud. Ella toda la vida había trabajado desde los 13, 12, 14 años, y recuerdo yo que en ese octubre, noviembre, nos dan la noticia que mi mamá estaba muy enferma. Y la empezamos a llevar con diferentes doctores. No queríamos escuchar una noticia complicada, pero recuerdo como que si hubiera sido hoy, cuando estábamos frente al doctor y ella le dice, lo único que me puede decir es que tengo cáncer. Y nos confirman que tenía cáncer. Y se volteó conmigo, estaba mi hermana mayor, estaba yo, y se volteó conmigo y me dice, con lágrimas en los ojos, por lo menos ya te casé. Esas palabras las tengo grabadas en mi mente y en mi corazón. Y nos abrazamos ese día, y ese día empezamos una lucha en contra del cáncer. Ella le detectaron cáncer en el páncreas.
y fue aproximadamente octubre, noviembre, y nos dijeron que había una posibilidad de una operación. Y en esa operación había una situación difícil, que la operación podía durar hasta 10 horas la operación, porque era muy riesgosa. Recuerdo que llegamos al hospital muy temprano y estábamos expectantes de qué era lo que iba a pasar. La operación duró 2 horas máximo y nosotros felices que qué fue lo que había pasado, cuando el doctor nos llama y nos dice: su madre tiene metástasis. Ya el cáncer está regado por todo el cuerpo. Ya no hay nada que hacer. Y recuerdo yo que le preguntamos: ¿y cuánto le queda de vida? Y nos dice: no más de 6 meses. Yo veía a mi mamá en ese momento y yo decía: no puede ser que solo le queden 6 meses de vida. Y así fue. Al próximo mayo del siguiente año, mi mamá falleció. Fueron 6 meses muy duros. Fueron 6 meses en los que nos tocó cambiarla, cuidarla, entrar de un hospital, salir del otro hospital, creyendo todos los días con fe que se iba a sanar. Y me tocó que enfrentar, al igual que toda mi familia, ese camino de la fe y creer que ella se iba a sanar. Muchos años después, hoy en este podcast yo te puedo decir, no se sanó físicamente. Y falleció justo 6 meses después, cuando el doctor nos dijo que eso iba a pasar. Pero recuerdo 2 semanas antes de que ella falleció, me llamó a su cuarto. Ella ya había perdido mucho peso y me dijo: 3 cosas te voy a pedir. Y lo tengo grabado en mi mente. 3 cosas te voy a pedir. Una, que nunca te alejes de Dios. La segunda, que nunca trates mal a la nena. Y la nena era mi esposa, así le decía mi mamá. Y la número 3, que tenés que regresar a la universidad y graduarte. Yo en ese momento no estaba en la universidad, lo había dejado. A las 2 semanas ella falleció. Y el día que ella falleció, yo dije: tengo que regresar a la universidad y me tengo que graduar. Pero esas 3 cosas yo las tengo grabadas. Es lo último que yo me recuerdo en una conversación con mi mamá. Jamás olvidarme de Dios o alejarme de Dios. Tratar bien a mi esposa y ser un profesional. La semilla que ella había dejado en mi corazón. Y yo recuerdo que en ese entonces, cuando ella ya se estaba despidiendo de nosotros, hubo algo muy duro en mi corazón. Yo le dije a Dios: Dios, mejor te hubieras llevado a mi papá. ¿Por qué mi mamá? Mejor hubiera sido mi papá. Yo en ese momento no tenía una buena relación con mi papá. Y yo se lo dije no una vez, se lo dije muchas veces a Dios. ¿Por qué? Porque mi mamá hubiera sido mejor mi papá. Y hoy me arrepiento tanto de esas palabras, porque cuando falleció mi mamá, yo tuve la oportunidad de experimentar el amor de un padre. Y todo el tiempo que yo había desperdiciado con mi papá, yo viví los mejores 5 años de mi vida con mi papá. 5 años él quedó vivo después que mi mamá falleció de cáncer en el páncreas. Yo iba a comer con mi papá. Yo me dormía, yo ya estaba casado, pero me iba a dormir con mi papá. Yo bajaba al cuarto, lo entraba a buscar y yo lo veía orando a mi papá y orando por mí. Me compraba cosas, yo le compraba cosas. Y el mejor regalo para mí fueron esos 5 años. Yo bendigo a Dios con su sabiduría,
Porque si mi papá se hubiera ido antes que mi mamá, yo me hubiera quedado amargado por toda la vida. Porque nunca hubiera podido disfrutar al papá que yo disfruté 5 años de mi vida. 5 años. Y yo te digo algo, yo no sé qué es lo que cada quien de los que están escuchando este podcast o estás conectado estás viviendo, pero si estás conmigo en este momento es porque seguramente te identificas conmigo en este tiempo. Y yo recuerdo muy bien que el día que falleció mi papá, yo lo lloré 10 veces más de lo que yo lloré a mi mamá. Recuerdo también que fue en un mes de mayo también, que ingresamos a mi papá con muchos dolores y a los 10 días de estar en el hospital nos dicen, su papá tiene cáncer en el hígado. Y nosotros, no puede ser. O sea, me pasó por la mente lo mismo que yo ya había experimentado. Y yo dije, vamos a vivir nuevamente lo que vivimos con mi mamá. 6 meses nos duró nada más, dije yo. Lo dijimos con mis hermanos. Y lo recuerdo que estábamos en la fila del hospital y el doctor nos dice, él tiene metástasis y él tiene cáncer en el hígado. Y nosotros le decimos, ¿y cuántos meses le quedan? Y el doctor baja la cabeza y nos dice, puede ser hoy, puede ser mañana. Nosotros no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en la vida de mi papá. Y yo recuerdo la última vez que yo lo vi, en esa sala de hospital, lo fuimos a ver. Y él estaba tan tranquilo, chupándose un dulce. Y estaba sin dolor. Y yo recuerdo que lo abracé, lo besé, sin saber que iba a ser la última vez. Al día siguiente llegué y él estaba en coma y ya no despertó de la coma. Y me pongo a pensar yo lo difícil que es atravesar el tema del cáncer, porque cuando nos dan la noticia de mi papá, lo primero que yo dije fue, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a pedirle a Dios si de todos modos se va a morir? Eso fue lo que yo pensé. Siendo vulnerable aquí contigo, fue lo que yo pensé. Pero yo me recordé que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces yo creí hasta el último minuto que mi papá se iba a sanar. Mis ojos no lo vieron físicamente, pero el propósito de Dios en la vida mía, de mi familia, con la muerte de ellos dos, yo lo puedo hoy vivir. Y a lo largo de todos estos podcasts nos vamos a estar conociendo. Yo te quiero contar mi historia. Quiero invitar a muchos amigos. Pero hoy yo quería contarte lo difícil, yo sé que es atravesar ese camino de la fe 2 veces frente al cáncer y ver cómo otras personas se sanan de cáncer y no ver ese milagro en mí. Me quedé frustrado, triste, sí, pero entendí el propósito de Dios para mi vida, para mi familia. Me pongo a pensar, ¿qué le pudiera dar yo hoy a mi mamá? ¿Qué es lo que más me hace falta a mi mamá? ¿O qué me gustaría, o qué pudiera hacer yo hoy que no hacía antes? Llevarla a un buen restaurante. Eso me hubiera gustado. En ese momento no tenía para llevarla a un buen restaurante. Hoy lo hubiera podido hacer. ¿Qué me hubiera gustado con mi papá hoy? Fanático del fútbol, yo le voy al Barça, él le iba al Madrid y un día me pidió una camisola del Madrid y me dijo, Sammy, cuando puedas comprarme una camisola del Madrid original. No se la pude comprar. Hoy se la pudiera comprar. Si tú estás con tus padres y tienes la bendición de estar con ellos, invierte tiempo en ellos. Invierte tu economía. No seamos como los memes o los diseños que suelen andar en las redes sociales, que una mamá puede criar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a una mamá. Dale lo mejor a tus padres.
No sabemos en qué momento va a venir una noticia que ya no se puede cambiar. Y lo más difícil sería quedarme, hubiera sido, mejor dicho, si mi papá hubiera fallecido primero. Y yo no haber conocido o no haberme conectado con mi papá como lo hice esos 5 años. Hoy a mi mamá me hace falta. La extraño mucho. Pero el que más extraño todos los días es a mi papá. Siempre dándome un consejo, siempre llamándome la atención, siempre animándome a buscar de Dios. El día que me gradué de la universidad, soy ingeniero industrial. Desde que me desperté me recordé de mi mamá, porque ella creyó en mí y dejó esa semilla. Y cada paso que yo di hasta la plataforma cuando me embistieron, era mi mamá. Ese triunfo fue para mi mamá. Pero recuerdo el día que me ordenaron con mi esposa de pastor y tuve la bendición de estar con mi papá. Mi papá que siempre me inculcó buscar a Dios con todo mi corazón. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de años. Pero yo lo que quiero dejar, el centro de este podcast, de esta conversación en este día, valora a tus padres. Si los tienes con salud, aprovéchalos. Y si estás atravesando un momento difícil de cáncer, esfuérzate por ellos, porque seguramente ellos lo harían por ti. Pero por sobre todas las cosas, toca caminar ese camino de la fe y creer que Dios tiene el control de todo. Yo, 15 años después del fallecimiento de mi madre y 10 años después de que falleció mi papá, te puedo decir muchos propósitos por el cual Dios permitió que esto hubiera pasado en ese momento de mi vida. Sabes, me encantó poder compartir contigo mi historia, parte de mi historia, pero yo sentía que lo tenía que compartir contigo. Este mensaje es para ti. Si te gustó el contenido, vamos a seguir conectándonos, vamos a seguir teniendo estas conversaciones, en algunos momentos solo yo, en algunos otros momentos con algunos amigos, con algunos invitados especiales de diferentes temas. Pero te invito a que si quieres seguirme escuchando, quieres conectarte con nosotros en las redes sociales, yo te invito a que me sigas en mi canal. Suscríbete para que puedas estar al pendiente de mi contenido. Sabes, es un contenido que nos va a ayudar a crecer. Yo quiero compartir contigo cómo ser un buen emprendedor, cómo pasar de un emprendedor a un empresario, cómo tener un matrimonio basado en la fe de Dios, cómo tener bendiciones en tus amistades, cómo conectarte con otras personas. ¿Sí? Hay muchas cosas que vamos a ir compartiendo, hay muchas cosas que nos vamos a ir conociendo, pero hoy me conociste. Déjame tu comentario, si te pareció bien el contenido, si te identificaste con esta historia, escríbeme y me encantaría poder hacer esa comunidad contigo. Soy Samuel Díaz. Bendiciones.